Berlin, Sigmund Freud. From my own years of therapeutic À experience, savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de parler que des choses qui ont... was interested in the sens. Le sujet supposé how savoir. did I get these ideas, you know? El replanteamiento del papel social de la psicología en América Latina. Black box. Si ya estás muy cansado de pasarte la vida todo el tiempo buscando la solución, con terapia divinos pero nada camina, incluso algún pastor de televisión, vos mejor escucha. La caja negra no te va a ayudar. La caja negra. La caja negra solo la va a complicar. La caja negra. La caja negra no te va a ayudar. La caja negra. La caja negra anda a saber que te encontrás. La caja negra. Estamos abriendo La Caja Negra, radio de psicología. La complejidad de la mente en entrevistas simples. Conducción, Sebastián Gulín. Acompañan Emma Secheni, Luciano Rossi, Dante Ferraro. Por FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. Hola, buenas noches, bienvenidos a La Caja Negra, cuarto programa de la temporada, radio de psicología. Vamos a estar hoy en comunicación con Ezequiel López Peralta, que va a estar escuchándonos y conversando con nosotros desde, creo que está en Colombia. Él está haciendo una gira por Venezuela, Colombia y mucho de América Central. Él en realidad es marplatense, pero bueno, pegó éxitos, fue allá y está, bueno, cada día más conocido en distintos medios que lo estamos viendo. ¿Cómo está la mesa? Todo bien, Seba. Muy bien por acá. Esta semana hablando mucho de sexo, justamente, recabando un poco de datos. Bueno, además es bastante variado, ¿no? Porque el primer programa tuvimos a Francesco, que nos habló de psicología laboral, de cómo están avanzando ahí en Alemania. Después tuvimos a Pavlovsky, nada que ver, otro palo, psicodrama, teatro. Siempre explorando lo último que va saliendo. Total. La de la Tercero, bola. ¿quién estuvo? Pedro Beckenstein, ¿no? Sí. Que Neurociencia. nos habló de neurociencia, biología, de las ratas, de la esquizofrenia, el autismo. Un montón de cosas. Hoy tenemos, como dijiste, Seba, el sexólogo. Estuve investigando, me interesa mucho, el tema del sexo, pero lo que pasa hoy por hoy, en la época contemporánea. Si bien creo que el sexo es un concepto clave que atraviesa toda la humanidad, me interesa mucho qué está pasando hoy. Por ejemplo, una investigación que se hizo sobre la base de datos de Google, o sea, sobre la información que tiene Google de lo que preguntan las personas. Si vos pones matrimonio en Google, te va a salir asexual, o sea, matrimonio asexual, matrimonio sin amor, matrimonio sin sexo. ¿Sí? Esto está pasando con la palabra matrimonio. Qué interesante eso de los estudios que hacen con Google. Sí, es impresionante. Serie del momento. Se empezó a cuantificar lo que antes era del imaginario y que estaba repartido sin ningún tipo de medición. Exacto. Tal cual. Otra cosa más que sale ahí de la investigación de Google: los hombres buscan más sobre el tamaño de su pene que sobre cualquier otra cosa. Bien. Algo para contrastar, derribando mitos. Se piensa que las mujeres tienen muchos pretextos para no tener sexo, que me duele la cabeza, que esto o lo otro. Claro. Bueno, en realidad hay más hay más búsquedas de mi novio no quiere tener sexo que de lo contrario. Claro. ¿Sí? Parecería ser al revés. Mira. Otra cosa más, hay más preocupación sobre el tamaño del pene o más consultas sobre el tamaño del pene hechas por hombres que hechas por mujeres. Mira. Y un par de cositas más, de perlitas más que se lo podemos preguntar ahora al sexólogo cuando hablemos. Sí, bien, sí, muy interesante. Bien, ¿qué otra cosa se les ocurre preguntar a Ezequiel?
Y creo que se van a ir dando un montón de cosas, que es un tipo que ya está bastante, digamos, curtido en el tema de la sexología, que labura hace más de 15 años, así que... Yo le quiero preguntar, por ejemplo, de la pornografía. Siento que la pornografía, a ver si es así, a ver qué opina, ¿no? Pero ¿no les da la impresión que abre terreno en sexo? O sea, es un poco la vanguardia y es como dicen, es instituyente de lo que después vive en la sexualidad. Para mí, por ejemplo, no sé, una muy buena pregunta. Veo que el sexo oral y el sexo anal es invento de la pornografía o... Ojo, bueno, lo instituyó, me parece. Desde los romanos digamos, que se lo que encuentran se circula de otra manera. gráficas de sexo oral, por ejemplo. Esto viene de los romanos. Sí, el Kama Sutra, imagínate. Sí, claro. Lo más antiguo. Pero bueno, que, para instituirlo ahora. Sí, que es algo que llama la atención porque Internet, que es algo que no está del todo regulado, el 80% del contenido en Internet es pornografía. Sí. Así que es algo que habla muy fuertemente. ¿Cuánto? 80%. ¿En serio? Nada más ni nada menos. Oh, wow. El maestro Freud tenía razón. Sí, No. chapó para el maestro Freud. Pues la verdad en eso le pegó. Bueno, preguntar tener... más o menos las principales consultas en la clínica, o sea, esto que está en Google, ¿no? La predominancia. Bien, bueno. ¿Y cuáles serán los desencadenantes? Bueno, esto ahora en el siguiente bloque, sí. Ahora como antes una ¿también? entrevista. Sí, antes vamos a la entrevista que hizo Marina Bayo, nuestra experta en psicología internacional, que va formándose día a día con estas entrevistas. Esta vez entrevista a Eleno, se llama, psicólogo del País Vasco. Y es interesante escucharla, presten mucha atención porque uno tiene naturalizado que acá se charla mucho de psicología y que está Rolón en la tele, Facundo Manes, que acá tenemos un programa de radio de psicología, que la gente va al psicólogo y que está bastante en el imaginario social de Argentina, pero escuchen cómo es allá, escuchen cómo es en otro lado, si es tan natural, si no. Bueno, sin más preámbulo vamos a la entrevista de Marina y después ya estamos en comunicación con Ezequiel López Peralta, que vamos a hablar de sexología. Bueno, estamos hoy aquí con Eleno. Eleno es de País Vasco y nos va a contar un poquito sobre la vivencia de la psicología desde allí. Hola, Eleno. Hola, ¿qué tal? Bueno, contame, ¿cómo empezaste a estudiar psicología? Pues empecé a estudiar tarde. Tarde me refiero a lo que generalmente se empieza a estudiar. Normalmente aquí se inicia hacia la edad de los 18 años, que sería una vez terminado el bachiller, entrar en la carrera que cada uno quiera. Ajá. Y en eso soy un poco diferente, yo hice diferente y empecé a la edad de los 37 años. Y contame cómo es la currícula ya, cuando uno se pone a estudiar, ¿qué es lo que estudia? O sea, ¿qué tipo de materias tienen? ¿Qué tipo de prácticas tienen? ¿Cómo sería? Sí, bueno, ahora yo te comento cuando hice yo, porque justo ahora han cambiado. Antes eran 5 años la carrera. Ajá. Y ahora son 4. 4 y después, en general, prácticamente estás, entre comillas, obligado a hacer un máster. Ajá. Antes eran 5, entonces yo te hablaré desde mi experiencia, ¿sí? Sí, sí. Eran 5 años y eran tanto teóricos como la parte práctica, pero práctica de esa teoría, no práctica de ir a un lugar, a un hospital y estar haciendo horas allí o lo que sea, no. Está bien. Nosotros aquí tenemos algo de lo mismo, damos clases teóricas y también trabajos prácticos. Pero ¿cómo es el enfoque, por ejemplo? ¿Qué tipo de materias ustedes ven? ¿Se centran en problemas? ¿Se centran en teorías? ¿Cómo es? A ver, desde mi experiencia yo te diría que es muy centrado a la investigación, sobre todo a la investigación, Ajá. por lo que es diseño, lo que es estadística también, todo un poco, sobre todo enfocado a lo que es la investigación, ¿sí? Luego también tienes lo que es la clínica, pero desde mi punto de vista yo creo que es menor el espacio que se le da a lo que es la psicología clínica que a lo que será el aspecto de investigación. También tenías pues asignaturas pues diversas como podían ser del deporte, que eran más opcionales, podían ser del trabajo,
el aspecto social, también la infancia. Digamos que de alguna manera a pinceladas tocas los diferentes aspectos de la psicología. Un poco así, haciéndote un resumen. ¿Y ustedes tienen prácticas profesionales? Sí, en el cuarto año, por lo menos cuando yo estaba en el cuarto año, digamos, si has ido haciendo la carrera año por año, si no has dejado un montón de asignaturas, en el cuarto año tenías la obligación de tener que hacer 250 horas de práctica. Entonces, tomabas una línea que te gustase, podía ser la clínica, podía ser la educación, podía ser la infancia, podía ser el trabajo, podía ser la investigación, había diversas. Y ahí lo que hacías era, o una de dos, o la lista que la universidad tenía por nota, según la nota que tenías tú, pues tenías opción a elegir de lo que te presentaban, o si tú tenías algún lugar para poder ir, porque habías hablado pues con ese centro, con ese hospital, con ese profesor o lo que fuese, pues estaba esa puerta también abierta. En mi caso, yo personalmente buscaba lo que era en ese momento el duelo, ¿sí? Lo que es psicología clínica, pero en la fase terminal, digamos. ¿Sí? Entonces me puse en contacto con un hospital y ahí tiene una planta pues que es gente que está en fase terminal, ¿sí? La mayoría de los casos eran temas de cáncer y podían estar pues desde una semana a 2 meses o 3, porque era gente pues que ya tenía pues la enfermedad pues, digamos muy desarrollada, ¿sí? Bueno, y contame, cuando ustedes se reciben, ¿es fácil conseguir trabajo? ¿Dónde se insertan? ¿Cuáles son los lugares de inserción? ¿Cómo se maneja? Sí, a ver, creo que no es fácil. Luego también, personalmente, opino que el papel del psicólogo no sé hasta dónde está reconocido como... Yo personalmente opino que a nivel público está pues porque tiene que estar, no porque hay un... Yo creo que el papel, por ejemplo, del psiquiatra coge un lugar mucho más importante y el psicólogo personalmente creo que está ahí en un segundo plano. A nivel de encontrar trabajo no es fácil. Personalmente, por lo menos mi experiencia no era fácil. Estuve pues buscando aquí y allá, tocando puertas, hasta que yo te comento un poco cuál ha sido mi recorrido, ¿sí? Hasta que encontré, no era de psicólogo, sino era de trabajador familiar en familias desestructuradas con problemas graves o muy graves. Yo encontré ahí pasé un año y algo, y después encontré un trabajo en un psicotécnico, que no sé si en Argentina se hace. Aquí lo que se llaman psicotécnicos es que cada 10 años una persona que tiene carnet de conducir tiene que ir a pasar unas pruebas para ver si está apto o no apto. Entonces pasa por lo que es el médico, que hace unas pruebas, y luego por el psicólogo, que le hace unas preguntas y tiene que hacer unas pruebas. Y luego yo puse una consulta por mi cuenta. Después de la carrera, a la vez que la carrera, estuve haciendo un máster en terapia Gestalt. Y luego más adelante hice una en arteterapia también. Luego también con el tema de la arteterapia, una compañera y yo estamos en un centro de salud mental y solemos ir a hacer talleres de arteterapia cada 15 días. Y aparte con grupos de crecimiento personal. Entonces, como ves, es un poco un picoteo. Sí, y por lo que yo veo a mi alrededor, si no me confundo, la gran mayoría de la gente que termina psicología, muchas de esas personas después no trabajan, no ya de psicólogos, sino en un entorno que tenga que ver con la psicología. Muchos pues se enganchan a otros trabajos que igual no tienen absolutamente nada que ver con la psicología. ¿Y cómo se trabaja entonces desde salud mental? ¿Hay políticas de salud mental? ¿La gente va al psicólogo, digamos? ¿O cuál es la imagen del... Digo, porque esto que me contás también tiene que ver con un poco la imagen social del psicólogo, ¿no? Eso es. Mira, te voy a poner un ejemplo que puede ser, yo creo, gráfico.
en las preguntas que yo a la gente que viene con el tema del reconocimiento médico, les pregunto, ¿tienes tratamiento psicológico psiquiátrico? Y muchas de las personas lo que hacen es con el dedo tocar la mesa que es de madera, tocan y dicen, no, gracias a Dios no. Ajá. Sí. Entonces, yo creo que es una imagen muy gráfica de qué es ir al psicólogo. Ajá. Es como que va al psicólogo el que está mal de la cabeza. No te digo que todo el mundo piensa eso, pero yo creo que ahí hay una imagen que va un poco por ahí. Hay gente que sí que va al psicólogo pues porque quiere conocerse más, quiere hacer un proceso de crecimiento, sí, pero yo creo que más se da lo otro, ¿no? El psicólogo, algunos me miran y dicen, no, todavía no, espero que nunca, cosas así, ¿no? ¿Y se ha visto algún cambio desde la crisis, por ejemplo, o sea, desde la crisis que han tenido económica, ¿no? De hace unos años, ¿se ha visto algún cambio en el acceso y en el lugar del que empieza a tomar el psicólogo o no? Yo te diría... Creo que no. Yo creo que la crisis igual tampoco ha ayudado porque la crisis ha sido bastante muy fuerte. Entonces, claro, a nivel de economía la gente ha tenido que hacer la economía posible y yo creo que no todos, pero más de una persona ha dicho, bueno, este dinero lo guardo para otras cosas que creo que pueden ser más importantes ahora porque ha habido pues, necesidades importantes. Y no tienen un acceso gratuito a psicología, o sea, no tienen... Sí. Hay, en casos de que vayas al médico de cabecera y si él te deriva a salud mental, sí tienes una opción que sería limitada, no es una opción a no ser que sea algo ya... un diagnóstico muy potente, muy fuerte, sí. ¿Cuál pensás que es el futuro de la disciplina en España? ¿Hacia dónde va? A ver, yo creo que mucho sobre la investigación es mi sensación. Luego está el mundo terapéutico también y creo que ahí donde más de las diferentes terapias que hay me da la sensación que igual sería la cognitivo-conductual quizás la que más auge, más fuerza tenga. Muchas veces en trabajos piden, bueno, pues que tenga un máster en cognitivo-conductual, cosas así. No siempre, pero a veces aparece. La especificidad del estudio, digamos, se está pidiendo. Sí, pero a veces también he visto que tenga un máster en terapia familiar o en terapia sistémica, eso también he visto. Bueno, y nos vamos acercando hacia el final de la entrevista. Contame, ¿tenés alguna consulta vos para nosotros? ¿Algo que te intrigue? No, sí se me hace... Claro, te estoy hablando desde lo que he oído, Sí. Creo que allí el papel del psicólogo es otro, que no es el de aquí. Creo que la gente se acerca al terapeuta de una manera más, entre comillas, natural, digamos. Bueno, Eleno, te agradezco un montón por la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo. Vale, hasta luego. Pedro Beckenstein y La Caja Negra hace Sinapsis. Yo. Soy un rapero, rapear es lo que quiero, sí. De un barrio pero sin dinero y de por ahí. No soy primero, ni segundo, ni tercero aquí. El pueblo entero está primero y luego me importa un maní. Soy un rapero, informar es lo que debo, sí. Como un reportero, pero del que no vine a comunicar la verdad que no sale en la caja negra que miente y engaña yo. Wow, fuck yeah. Estás escuchando La Caja Negra por FM de la Azotea. Soy un rapero, rapear es lo que quiero, sí. De un barrio pero sin dinero y de por ahí. No soy primero, ni segundo, ni tercero aquí. El pueblo entero está primero y luego me importa un maní. Soy un rapero, informar es lo que quiero, sí. Como un reportero, pero del que no vine a comunicar la verdad que no sale en la caja negra que miente y engaña yo. Bueno, estamos en el aire. De nuevo en La Caja Negra, Radio de Psicología. Ya está en línea Ezequiel López Peralta, que es sexólogo, que se graduó en Mar del Plata, estudió donde mismo estudiamos nosotros. Conocemos tu pasado nerd, sabemos que fuiste profesor de sistemas, eso hay que visibilizarlo.
y después quiero que te defiendas ante eso. Y bueno, y después empezó con la televisión, tuvo una entrevista en CNN, trabajó en Discovery Health y la está rompiendo ahora. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, qué gusto saludarte y mirá vos, ni yo me acordaba que había estado en Sistema. Entonces, ¿no? Mira. No, sí, obviamente me acuerdo, pero es como parte de un pasado. Un pasado lejano. A ver, estamos teniendo unos problemitas técnicos acá con Dante que está jugando. Ahí está. Sí, ahí está todo bien. Ya está. Ezequiel, ¿nos escuchás? Hola. No, se cortó. Hola. Vos me escuchás, ahí está. Ezequiel, ¿cómo fue la transición esa? A ver si nos podés resumir un poco, ¿cómo fue este salto de ser un estudiante, después un profesor de psicología, a ser un difusor de la materia sexual, con gran voz en América Latina? Bueno, eso empezó en realidad como el primer paso mientras que estudiaba. En ese momento me acuerdo, fue como en el año 93, por eso no sé, recién empezaba, entré en 91 a la universidad. Había un programa en cable que se llamaba Apertura Universitaria. Sí. Y entonces me llamaron, eso lo presentaba Guillermo Castel, un gran amigo, un abogado. Pero vos ya eras sexólogo. No, yo estaba estudiando psicología, estaba en segundo año. Y entré como columnista, o sea, nunca en mi vida se me ocurrió hacer televisión, y gracias a eso entré como columnista y bueno, fui creciendo en el tema, hasta que bueno, cuando me recibí, que fue en el 96, empecé a hacer un programa que se llamaba Ayúdanos Freud, en el mismo canal, en el canal de cable, en ese momento era CCTV, ahora que se llama Multicanal o algo así, o Cablevisión ahora, y bueno, el gerente de programación del canal me pide que haga un programa de sexo. Claro. Y ahí empezó, eso fue en el 97, imagínate, de sexo no se habla, se llamó el programa, y fue mi primera intervención así en tele sobre el tema sexual. Bueno, obviamente después vino con el tiempo todo lo que decís vos, los canales en Buenos Aires, Discovery, los canales internacionales, y bueno, como que de un modo despegué. Claro. Yo creo que se critica mucho en el ambiente académico los difusores en general, pero a mí me parecen como muy importantes, porque al fin de a cabo son los que se comunican con el público masivo, con la gente, y para eso hay que hacer una traducción. ¿Opinás lo mismo, Ezequiel? Sí, opino lo mismo, ¿sabes? Porque de hecho cuando llegué a Colombia, me acuerdo que llegué acá hace 5 años, yo estoy cumpliendo 5 años viviendo en Colombia, tuve cierta dificultad para entrar en los ámbitos académicos acá en las universidades, porque de alguna forma mi carta de presentación no era soy profesor de tal universidad, sino bueno, soy un divulgador, estuve en tal canal, estuve en tal otro. Es como que acá en Colombia se ve mal de alguna forma el psicólogo divulgador, porque en general muchos están como o sea, tienen como una formación o como una intervención en su profesión, digamos, como tal, que está como alejada de la academia. En general los que están en los medios no están en la universidad, muchos ni siquiera hacen consulta. Autoayuda, bueno, sería algo así. Claro, una cosa así, ¿no? Hay como un prejuicio que en parte es fundamentado, porque algunas personas que están en el tema de divulgación científica no están tan bien formadas como para eso, ¿entendés? Entonces, bueno, creo que hay un poco de prejuicio y hay un poco de realidad. Ezequiel, nos metemos ya directo con todo el público, con los millones de personas que nos escuchan, todos en la cama, ¿sí? Ya nos metemos de lleno en el sexo, ¿dale? Me parece bien. ¿Qué son las consultas que más te han llegado, que vos decís son las problemáticas actuales, que vos decís el 70% vienen en estas consultas, que ya te dice esto es un fenómeno social? Sí, eso está bastante claro y es un fenómeno social además global, por lo menos en América Latina. La consulta es más del hombre que de la mujer. O sea, del total de consultas, 7 de cada 10 vienen de hombres y el resto de mujeres. O de parejas eventualmente, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, la consulta sexológica es más masculina que femenina. En segundo lugar, la masculina tiene que ver con el motivo de consulta más importante o importante en cuanto a la frecuencia, que es la eyaculación precoz. En segundo lugar, la disfunción eréctil, llamada popularmente impotencia. Nosotros llamamos disfunción eréctil. En el caso de la mujer, la consulta número 1, lejos, es la pérdida del deseo. Eso se llama técnicamente deseo sexual hipoactivo, y el segundo motivo de consulta tiene que ver con los problemas de orgasmo en la mujer, con lo que se llama anorgasmia o preorgasmia, disfunción orgásmica, tiene como varios nombres, y como te decía, eso es
Esto es exactamente igual en Argentina, en Colombia, en Chile, en México. Es un fenómeno bastante globalizado, sabemos que es así, y los tratamientos también están bastante estandarizados, además. Se quiere una pregunta, Luciano, te habla. ¿A qué le das la causa de estas patologías en el sexo? ¿Por qué pasa esto? Mira, la verdad es que no puedo hablar de una causa. Depende del trastorno, depende del individuo, depende de su situación, depende de muchas cosas. En general, nosotros hacemos una evaluación médica, que obviamente la hace el médico, siempre tenemos a quien derivar o bueno, algún referente al respecto, y una evaluación psicológica, una evaluación del vínculo, para ver si el trastorno tiene que ver con una medicación, una enfermedad, un accidente, una intervención quirúrgica, falsas creencias, una educación represiva, problemas de pareja, conflictos, malos hábitos sexuales. O sea, realmente hay muchísimas cosas que uno tiene que evaluar. Algunos trastornos son más complejos que otros. Por ejemplo, la pérdida de deseo suele ser bastante más heterogénea cuando uno compara un caso u otro que la eyaculación precoz, que en general son casos que tienen como más similitudes y el tratamiento es un poco más manualizado en ese sentido. Ezequiel, a mí me causó en primera sorpresa, viendo tus videos, fue que sos argentino, sexólogo, psicólogo y sos psicoanalítico. O sea, Freud, los grandes padres del análisis tienen sexo como en protagonismo, ¿no? En primer plano. Me sorprendió eso. Sí, la verdad es que la formación que yo tuve en la universidad en su momento, o sea, como te digo, entré en el 91, me salí en el 96. Era una formación muy plural. Tengo entendido que ahora está más vinculada al psicoanálisis. Tengo entendido, hace años que estuve en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Pero bueno, el tema es que en ese momento que había gente muy interesada en que tengamos una formación más abierta, que podamos elegir, tener más posibilidad de elección. Bueno, eso hizo que cada uno tome por un lado en particular. Yo personalmente, más allá de que en la universidad no vimos mucho de cognitiva ni de conductual, me fui más por ese lado y un poco por el lado de la sistémica. Más allá de que mi papá, que era médico psiquiatra, era muy psicodinámico en sus intervenciones y en su lectura de los casos, ¿no? La verdad es que cuando entré a especializarme en sexología, que eso fue inmediatamente después de recibirme, o sea, unos meses después, la sexología como tal, o la terapia sexual, es de corte cognitivo-conductual. O sea, un poco la formación que yo traía, la idea que yo traía de cómo abordar los fenómenos psicológicos y sexuales, más cómo es de por sí la terapia sexual, hizo que me fuera más por ese lado y no por el lado del psicoanálisis. Pero nunca te picó el bichito de, bueno, me da curiosidad, me atrapó un poco los textos freudianos, cómo hablan del sexo, ¿no? A mí me fascinaba Freud cuando lo leía en Introducción al Psicoanálisis, por ejemplo, y digamos, leía mucho más de lo que nos pedían en las cursadas, pero fuera de eso, o sea, me parece interesante como lectura, pero después las cosas que fueron pasando en la década del 40 con el informe 15 y otros fenómenos después, Master y Johnson y muchos más, hicieron que finalmente nos demos cuenta de que las teorías de Freud eran muy interesantes en su momento para empezar a pensar algunas cosas con respecto al sexo, por ejemplo la existencia de la sexualidad infantil, un tema que antes ni se hablaba. Pero te das cuenta que muchas otras cosas estaban claramente distorsionadas, ¿no? O sea, por ejemplo, la homosexualidad u otras situaciones vistas como perversiones, bueno, ahora sería parafilia es el término, el concepto de que el orgasmo de clítoris es un orgasmo inmaduro o infantil, o sea, hay varias cosas de Freud que en su momento fueron brillantes, pero que a la luz de lo que es la sexualidad hoy son claramente falsas, entonces a mí no me sirven, sino todo lo contrario. ¿Y cómo es que trabaja un psicólogo justamente dentro de este marco de teoría, siendo sexólogo, y también cuál es la tarea del sexólogo? Bueno, nosotros tenemos varias tareas. En principio, la tarea asistencial. O sea, la mayor parte de nosotros vemos pacientes con disfunciones sexuales, hacemos un diagnóstico, una derivación y demás, y planteamos un tratamiento que es un tratamiento bastante, te diría, manualizado. Es un tratamiento que tratamos que sea lo más breve posible, porque en general la gente que va al psicólogo no quiere ir demasiado tiempo, mucho más fuera de Argentina, te diría, o sea... Yo he trabajado mucho en Colombia y en Ecuador, como terapeuta,
y en general la gente viene cuando ya están de última y para solucionarlo rápido. Entonces, bueno, claro, y lo quiere resolver rápido, con lo cual imagínate, ¿no? Que la ves bastante complicada, pero bueno, diseñamos programas de intervención bastante, digamos, acotados, breves y manualizados. Ahora, después hay otra parte, que es la que no se ve tanto, que es lo que tiene que ver con la promoción de la salud. O sea, los sexólogos también, bueno, en mi caso en particular me he especializado y tengo además 2 libros y una obra de teatro y una serie de cosas como para que la gente pueda ver que la sexualidad también es algo muy saludable, es parte fundamental de la calidad de vida, y nosotros como sexólogos tenemos también la función de ayudar a las personas a que tengan una sexualidad mejor, no solo a que salgan de problemas, sino a que se enriquezcan eróticamente hablando. Pensar que la sexualidad es algo saludable, es como me embola, ¿viste? pero porque si te la venden así es como ya se me fue el deseo. Todo es como vos leas el concepto. O sea, yo te lo planteo en un término absolutamente general. La sexualidad es calidad de vida y de hecho, digamos, cuando se habla de la definición de salud en la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad tiene un lugar muy importante y es parte claramente de la salud. Ahora, si para vos cierta forma de sexualidad es satisfactoria a diferencia de otras personas, bueno, eso cambia. O sea, que sea calidad de vida no quiere decir que sea algo totalmente pulcro. O sea, cada uno decide de qué forma vivirla y de qué forma integrarla a su vida, ¿no? O sea, ese es otro tema. Te la compro. Che, Ezequiel, venimos charlando en el primer bloque de la pornografía. Yo le decía a los muchachos que me parece como que la pornografía va instituyendo a prácticas, porque baja mucho la sensibilidad, como decía Galende, de lo que se puede, lo que no, por qué caminos va abriendo, ¿viste? ¿Vos qué opinás de la pornografía, qué lugar tiene hoy y qué efectos produce quizá? Bueno, la verdad es que por un lado, o sea, si uno lo pone en un plano estrictamente de estímulo, es estimulante para mucha gente. La pornografía ha ido teniendo muchas variantes. Hay muchísimo género de pornografía para muchos gustos, inclusive hasta hay pornografía para mujeres, que tanto se ha hablado de que está más pensada para hombres y demás. Hay muchos directores, sobre todo directoras de cine triple X, que son la mayor parte de ellas mujeres y que, bueno, le dan una narrativa, un guión y una estructura muy diferente a lo que es la pornografía. ¿Por qué? A ver, ¿cómo tendría que ser entonces una pornografía para mujer? Más que tendría que ser, te digo, que en general uno escucha, lee y se ha investigado que las fantasías sexuales de la mujer son mucho más detalladas, tienen mucho más en cuenta el contexto y son como más guionadas que la del hombre, que es un poco más directa, más visual, más mecánica. Entonces, bueno... Claro. El hombre algo así, ¿no? Con esto no quiero decir que las fantasías de la mujer sean light ni aburridas, solo que, bueno, al contrario, me parecen mucho más entretenidas que las nuestras, pero tienen muchos matices que en el género en los géneros típicos de películas triple X no están, y bueno, y esto apareció. Entonces, la pornografía me parece que tiene muchas variantes, me parece muy interesante, como todo usado en su punto, pero creo que también ha generado muchas distorsiones en cuanto a tamaños, en cuanto a tiempos, en cuanto a formas, a maneras de gozar. Me parece que no toda la gente tiene la capacidad para discernir que la película es una cosa, la realidad es otra. Entonces, bueno, muchos compran que la película refleja cómo debiera ser su vida sexual y realmente se trauman y tienen serios problemas para entender que hay una diferencia muy clara. Y ahí justamente intervenimos los sexólogos. En ese caso, llega mucho esa consulta, digamos. Sí, pero bueno, también en una labor de prevención. O sea, yo antes te decía que hacemos intervención o asistencia a nivel terapéutico, hacemos promoción de la salud, también hacemos prevención. ¿Qué es prevención? Es informarle a la gente que por ahí, digamos, no tiene como el entendimiento para ver esto. O sea, informar a la gente que la pornografía es la ciencia ficción del sexo, que no es la realidad que tenemos que pensar. Sí, también para anticiparse a que justamente no llegue el problema por ahí más adelante. ¿Y cómo es el sexo real? O sea, ¿cómo son las características? Si la pornografía no es, ¿qué es el sexo sano, no traumatizante?
el sexo sano es el sexo acorde a la expectativa de cada uno. O sea, entonces, bueno, no hay justamente... A ver, la pornografía no puede bajar una línea, y los sexólogos tampoco podemos bajar una línea. O sea, digamos, nosotros no podemos establecer un guión de cómo debiera ser el sexo, claro. pero sí podemos decirle a la gente que se haga preguntas. Digamos, que se pregunte qué le gusta, qué desea, qué tipo de persona, qué lo conecta con el placer, con el deseo, qué lo desconecta. Uno debiera conocer su mapa erótico lo mejor posible y a partir de ahí tratar de buscar que sus relaciones coincidan lo más posible, nunca al 100%, pero lo más posible con eso. Me parece que esa coherencia entre lo que yo quiero, lo que deseo, lo que me gusta y lo que hago, es eso lo sano, lo satisfactorio, más de una forma en particular. El mapa erótico va cambiando, ¿no? Diría que sí, o sea, por un lado tenemos como una estructura. Y entonces la monogamia no va. La monogamia sí va, o sea, creo no, está estudiado, los seres humanos somos monógamos, pero no, eso no implica exclusividad sexual, no hay que confundir los dos términos. O sea, tendemos a formar relaciones de pareja que no son para toda la vida. O sea, el promedio que dura una pareja estable en una persona va de 2 a 5 años, no es para toda la vida. Eso sí que es una cosa impuesta socialmente. De 2 a 5 años. Eso dice la biología evolucionista, por lo menos son los últimos estudios. No sé si es verdadero lo que ves, pero me parece que Freud dijo que la monogamia a los 5 años te termina produciendo atrofia sexual. Bueno, creo que puede pasar antes incluso, o puede pasar un poco después. Me parece que es un tema relativo a cómo la pareja vio su sexualidad. O sea, hay parejas que se duermen muy rápido, 4, 5, 6 meses y ya se aburrieron, y hay parejas que están 30 años juntos y que siempre siguen innovando, creando, haciendo cosas diferentes, siguen enamorándose o tratando de seducirse mutuamente y tienen una sexualidad absolutamente plena. ¿Pero qué es la diferencia? Eso depende mucho de cada relación también. ¿Qué diferencia de una pareja que se cansa rápido a una que vive prendiendo el fuego, digamos? No, pero eso es la diferencia, me parece, ¿no? Que puedan... ¿Cuál es la causa? Bueno, un poco hay del tema químico, o sea, de qué tanta química tengan entre ellos, y créeme que es un tema muchas veces de química literalmente, o sea, qué tan compatibles sean de verdad. Eso hay investigaciones que dicen que es así. Hay varias investigaciones que hablan de la química que se percibe, se transmite a través del sentido del olfato, más que nada. Muy bueno, sí. Y digamos que tiene que ver con señales, en donde acá el tema de las feromonas y demás cuenta y juega y tiene su papel, señales que inclusive hacen referencia a qué tan compatibles son incluso genéticamente. O sea, hay varios estudios que hablan de este tema, que es como bien complejo, y estudios bien hechos además, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un tema de química importante. En la medida en que la química es fuerte, es mucho más posible que esa compatibilidad sexual o esa pasión dure más tiempo, pero también parejas que tienen mucha química, pero que se encargan de destruirla con las actitudes y las conductas incorrectas en muy poco tiempo, ¿no? Pero bueno, si hay química y está la actitud correcta, pueden tener una sexualidad muy apasionada durante muchísimo tiempo. Ahora, Ezequiel, en tus videos, por ejemplo, das consejos y tips cuando la persona perdió el deseo, cómo construir el deseo. Y diciendo esto de la química, es como, bueno, si no tiene química, por ahí no tiene química, y sería algo forzado empezar a hacer actividades para construir el deseo. Es como, a ver, te lo voy a plantear de otra forma, la monogamia a largo plazo, si realmente ya no hay sexo, no hay práctica sexual, y la persona se esfuerza por construirlo de nuevo, ¿hasta cuánto punto es forzado y no está leyendo un signo que muestra la realidad de algo que ya murió? Bueno, esa pregunta la tenemos que resolver muchas veces en consulta con nosotros mismos, ¿no? Como terapeutas, porque a veces uno se da cuenta de que la pareja no va, porque bueno, vos hablaste por un lado con ella y por otro lado hablaste con él, y entonces te das cuenta de que ella no tiene nada que ver con lo que él espera, ni siquiera es el tipo de mujer que a él le gusta y viceversa. Entonces vos decís, ¿qué hago con esa gente? Pero por otro lado, vos ves que los dos lo quieren intentar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Lo quieren intentar? Lo intentamos. No les creo falsas expectativas. O sea, no es que, yo les digo, miren, es difícil, hay que trabajar mucho, hay que buscar algunos puntos de compatibilidad. Probablemente no sea una sexualidad muy excitante la que tengan, pero podemos mejorar. Entonces, bueno, ahí empezamos con tareas, con indicaciones, a trabajar con fantasías.
un poco engañar el cerebro a veces también, con, no sé, jugando con, o sea, creando escenas determinadas, jugando con disfraces, jugando con juegos de roles, con personajes, en fin, y a veces lográs cosas. O sea, yo creo que tampoco hay que tirarnos al muere cuando la pareja lo quiere intentar. Si la pareja lo quiere intentar, lo intentamos, pero tampoco hay que estar 2 años con eso. Bien. O sea, yo creo que si pasa un tiempo, o sea, vos les armás un programa estructurado, les decís, bueno, vamos a trabajar durante 8 sesiones, ¿no? Entonces les armás un programa con eso y ahí evaluás. Y que la misma pareja sea la que te diga, la verdad es que nosotros no tenemos química y esto no funciona, ¿entendés? Porque como que, bueno, es muy duro que vos se lo digas, no sé si hasta si tenés derecho a decírselo, ¿entendés? Claro, claro. O sea, tenés que llevarlos a que se den cuenta ellos mismos. Bien, ahora Ezequiel, vos escuché una frase tuya que dice la incondicionalidad es el funeral de la pasión, entonces ¿cómo sería eso? Sí. Bueno, esa fue una frase que, bueno, he dicho varias veces, pero bueno, cuando la dije en CNN obviamente se conoció mucho más. Sí. Yo creo que, a ver, entiendo como incondicionalidad algo que tiene que ver con la percepción que vos tenés del otro, o sea, con el hecho de sentir que el otro siempre va a estar pase lo que pase, ¿no? Entonces, muchas veces eso se procesa a nivel cerebral de un modo que no sería el más correcto como para que uno pueda tener una buena relación erótica con esa persona. Cuando vos sentís que no tenés que hacer nada para conquistar a esa persona, que haga las cosas bien o haga las cosas mal, siempre va a estar, bueno, definitivamente eso genera una situación de pérdida de la pasión muy marcada, con lo cual siempre pienso que cierto nivel de inseguridad en un vínculo de pareja es necesario. Es bastante llamativo porque es como, digamos, lo contrario justamente a la idea de amor romántico, de ese amor que va a estar siempre a costa de todo, ¿no? Claro, lo que pasa es que el amor romántico es un autoengaño, o sea, porque bueno, nosotros creemos, sentimos y prometemos una serie de cosas que vos sabés que en el fondo, bueno, van a ser durante un tiempo, pero después el amor va cambiando, la química del amor se va transformando, seguro, la relación se va modificando, y bueno, sabés que lo que hoy fue una relación, o lo que hoy era una relación absolutamente apasionada, romántica y demás, con el tiempo puede cambiar y tiende a cambiar, lógicamente es así, ¿no? O sea, bueno, la creencia de que el otro va a estar, pase lo que pase, es una construcción mental falsa, ¿no? Ezequiel, una pregunta. Normalmente cuando difusores de las técnicas de seducción y demás comentan que para un hombre o una mujer tener éxito con la pareja tienen que hacerlo sentir importante, como que una buena manera de estar levantarte una nena y demás es hacerla sentir importante. Esto, si es así, estaría en contra de esta cuestión de la incondicionalidad, de hacerse sentir seguro a la otra persona, que uno siempre va a estar y demás. Bueno, esa es una situación que en la psicología social se denomina reciprocidad. Y digamos, sentirme importante para el otro es algo que a mí me seduce. Estamos hablando de un momento de conquista. O sea, tu pregunta apunta a estas escuelas de seducción que hay a montones, hay en todas partes y demás, de las que conozco bastante bien además. Bueno, de hecho, mis más recientes libros sobre el tema, con otro enfoque muy distinto, pero sobre el tema. Entonces, bueno, en ese caso se refieren más que nada a una etapa de conocimiento, de conquista, como para impactar a esa persona, ¿no? Hacerla sentir importante, hacerla sentir diferente y demás. Que creo que es algo que uno tiene que hacer en la medida que uno lo siente, ¿no? Pero a ver, una cosa es hacer sentir importante a alguien, y otra cosa es decirle, mira, haceme lo que quieras, comportate como sea, si querés dame bola, si no querés no, si querés serme indiferente, si querés amame, si querés odiame, yo siempre voy a estar. O sea, esa incondicionalidad exagerada es lo que genera la pérdida de la pasión desde mi punto de vista, por lo menos. Entonces, digamos, hacer sentir importante es una cosa, pero siempre dándole a entender al otro o diciéndole claramente que va a seguir siendo importante para vos en la medida en que eso sea recíproco también. Porque si yo estoy con una persona que para mí es muy importante, pero hace todo, o sea, digamos, tiene toda una serie de comportamientos como para que yo le pierda ese cariño o ese reconocimiento, bueno, eso va a pasar. No es algo para siempre. Totalmente. Hay que ganárselo. Ezequiel, hoy queríamos preguntarle, estamos hablando que vos das talleres de seducción, ¿no? Me dediqué a eso durante algún tiempo, digamos, lo más relevante que hice en Argentina mientras vivía en Argentina, y después dejé de hacerlos un tiempo y ahora estoy retomándolos porque justamente por el tema de mi segundo libro. ¿Lo estás retomando? Lo estoy retomando en este momento, lo tuve abandonado durante un tiempo, me dediqué a otro tipo de actividades. ¿Nos das un mini teórico? No, un mini
práctico claro, la Academia de Seducción, pero, viste, saber qué dice, no sé, qué es la psicología, dice esto de la seducción, de mostrar la mejor versión de uno, de acomodarse. Claro, mira, la psicología dice muchas cosas. Yo la verdad, en el placer de seducir, que es el nombre del libro, lamentablemente todavía no está en Argentina como para que lo podamos recomendar, pero bueno, pues queremos que pronto esté. Sí. Mi planteo es casi una inversión copernicana con respecto a todos los libros de seducción que hay, porque los libros de seducción plantean como estrategias para convencer al otro. Sí. Yo lo que planteo es, primero tenés que convencerte vos. Sí. Y ahí vas a convencer a otros. O sea, todo el libro es un manual para que uno desarrolle sus habilidades y para que vos te mires al espejo y digas, qué bien que estoy, o sea, estoy para salir a conquistar al mundo. Entonces, bueno, todo lo que te pueda plantear con respecto a la seducción no es para que te acerques, te alejes, hables al oído, le toques la mano, bueno, cosas que finalmente en algún momento las digo, pero que forman parte de un ritual. Creo que lo más importante al final es que vos te hagas muchas preguntas, que encuentres respuestas relacionadas con, bueno, ¿qué hago para mejorar mi imagen? ¿Qué hago para solucionar algunos temas no tan resueltos en mi personalidad? ¿Qué hago para ser más carismático? ¿Qué hago para ser más narcisista, una seducción más sensual? Bueno, más narcisista también, un poco con un equilibrio, porque claro, hay que tener autoestima, pero tampoco tenés que ir a una cita, por ejemplo, y hablar todo el tiempo de vos, claro, y a otra persona no importa. O sea, es como que, bueno, justamente es la búsqueda de ese equilibrio también. Claro, tal cual. Ezequiel, yo te quería preguntar cuáles son más o menos, nosotros venimos hablando bastante acá de este nuevo sujeto, digamos, que hay ahora, cómo son las personas, cómo se comportan actualmente, sabemos con todas las características que tiene ese sistema, justamente como esta cuestión del consumo, como esta cuestión del sujeto más espectador, o bueno, así también como se utiliza la pornografía por ahí. Ahora, me parece lo que he escuchado mucho que se da, no sé si es una característica de la actualidad. Está como así colorado. Más o menos. Pero preguntaba cuáles son las características básicamente de la sexualidad hoy día, ¿no es cierto? Mira, creo que se están revisando muchas cosas. Hoy hay una sexualidad que permite márgenes de libertad que antes no había. No sé, yo, digamos, viajando por el mundo, estoy viendo que todavía hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer, hay mucho mito, hay mucho tabú. Todavía seguimos con los mismos indicadores de embarazo adolescente, de contagio de HIV y otras ITS, igual que hace 20 años, con lo cual en algunas cosas avanzamos y en otras estamos para atrás. Sí creo que, bueno, que se viene todo un mundo nuevo, o sea, porque hay muchísimas tendencias que se están marcando mucho. Por ejemplo, las tendencias swinger, todo lo que tiene que ver con sexo en grupo. Se está empezando a desarrollar mucho la industria de los juguetes sexuales. Hay cosas increíbles y en ese sentido estoy bastante cerca de esos desarrollos porque trabajo acá en Colombia con empresas que están en ese tema. ¿Cómo es eso? En realidad, claro, o sea, están apareciendo toda una serie de dispositivos y demás que bueno, que generan sensaciones que no son posibles de otra forma. Por ejemplo, el desarrollo de los vibradores que hay, a diferencia de los que había antes, con todos los programas de vibraciones, con todas las sensaciones que producen, que simulan el sexo oral, simulan la masturbación, los masturbadores masculinos que se están poniendo de moda, todo lo que hay en términos de cosmética romántica, o sea, muchas cosas que hay y que se están viniendo. Justamente ayer en El Tiempo, que es el periódico más conocido, como el Clarín de acá de Colombia, por lo leído, estaba opinando acerca de los robots que ya se están vendiendo en Estados Unidos a $7.000, que son para, o sea, son como muñecas o muñecos inflables muy desarrollados, que ya tienen cierto nivel de interactividad con vos, y como toda esa parte del sexo virtual y robótico se está viniendo muy fuerte. Pero bueno, creo que de acá a 10 años el sexo va a ser algo que quizás hoy no podamos pensar. O sea, digamos, por otros motivos, ¿no? O sea, por cómo es el nivel de vida allá y, digamos, por costumbres que tienen. O sea, creo que es una sociedad, no podemos decir que nos va a pasar eso. Sí creo que la tecnología es muy útil si uno le sabe dar el lugar correcto. O sea, y volvemos a la pornografía. Claro, si no se abusa. Cuando con tu pareja, qué sé yo, y por ahí sacar alguna idea y excitarte, y por ahí un día no tenés muchas ganas y arrancás con eso, bueno, perfecto, ¿viste? Pero ya que mires 4 o 5 horas de pornografía por día y que no le des bola a tu pareja, no se puede. Es otra cosa, o está indicando que algo no anda bien. Con lo que es el sexo virtual o este tipo de dispositivos o robots y demás, creo que
en la medida en que sirvan para condimentar tu vida sexual, hacerla más diversa, más excitante, me parece genial. Cuando ya se vuelve una dependencia y torna tu sexualidad un fenómeno cada vez menos humano, me parece, o sea, yo no estoy tan de acuerdo, más allá de que finalmente, si, por ejemplo, si un hombre decide tener, o sea, se compra un robot, te gasta $7.000 y dice, bueno, yo quiero tener el resto de mi día sexo con el robot, finalmente el tipo no jode a nadie, no viola a nadie, claro. O sea, si su sexualidad pasa por ahí y es feliz, también me parece que es algo respetable. Pero digo, no creo que sea lo mejor cuando hablamos en el ámbito de la pareja, definitivamente, y tampoco creo que va a ser lo más común. Me parece que va a ser una situación que, a ver, hoy por hoy, si hablamos de las muñecas inflables, bueno, ¿cuánta gente puede utilizar una muñeca inflable? Bueno, uno cada un montón. Bueno, va a pasar lo mismo con esto también. Va a ser algo para un grupo, para un segmento de público muy particular. Claro. Bueno, ya nos tenemos que ir yendo. Ezequiel, yo quiero que desde tu conocimiento, así que has tenido por viajar por distintos lados, como para cerrar nos digas, ¿qué le recomendás a la gente que se quiere dedicar un poco a la sexología, ya sea de parte de psicología, de medicina? ¿Qué le recomendás? Mira, primero que hagan una buena formación realmente, porque yo he visto que personas que hacen un curso de un fin de semana, después van a colgar el título de sexólogo y se hacen llamar, o sea, realmente es una especialidad muy compleja, es un campo de trabajo bien difícil, realmente, que requiere no solo una formación técnica, sino todo un trabajo con uno mismo como herramienta, ¿no? Claro. Así como el psicólogo, el psicoterapeuta hace todo un trabajo consigo mismo y terapia y toda la cosa, digamos que el sexólogo también tiene que revisar muchísimas cosas como para saber, bueno, dentro de lo que es la sexología, en qué cosas puedo trabajar, con qué cosas no, en qué me subespecializo. O sea, bueno, primero que nada es formación, en el sentido amplio del término, y por sobre todo las cosas pasión. O sea, uno, a ver, creo que esto es válido para cualquier cosa que uno haga, pero yo creo que si a mí me ha ido bien en el campo de la sexología y si he logrado destacarme, básicamente ha sido porque tuve una muy buena formación, en el sentido tuve suerte, porque es una formación que ahora ya no está, y tomé la última corte de ese lugar que después cerró en Buenos Aires, pero también porque es un tema que me ha apasionado muchísimo y la gente lo reconoce cuando te escucha hablar, cuando sea, das una entrevista en radio, das una conferencia, te subís a las tablas en el teatro, se ve esa pasión y me parece que esa es la clave. O sea, a uno tiene que apasionarle lo que hace. Sí, totalmente de acuerdo, muy bueno. Qué bueno. Igual que te apasiona el sexo es una doble pasión, ¿no? Es como, ya es un área de la vida tan rugosa que no sé, supongo que es una vocación muy determinante. Bueno, sí, pero una cosa que te apasiona el sexo, o sea, el sexo es una cosa y, digamos, ayudar a la gente con problemas o digamos, promover cierta forma de vivir la sexualidad es otra. O sea, claro. Porque una cosa es la intimidad y otra cosa es el ámbito público. Entonces, uno puede pasarla muy bien en la intimidad y en el ámbito público. O sea, yo conozco mucha gente que trabaja en esto que te das cuenta que le da lo mismo. Total, claro. O sea, realmente si al paciente le va bien, si le va mal, claro. Si a la conferencia fueron 5 o fueron 500, claro. Cobran igual. O sea, realmente hay que hacerlo con pasión en el ámbito público, además del privado. Claro. Bien, Ezequiel, bueno, nos vamos despidiendo, los chicos te saludan. Chao. Bueno, muy buena entrevista. Queríamos salir un poco de lo que siempre más o menos te pregunto en los videos. Queríamos conectar con la parte de psicología, creo que salió. Así que, bueno, muchas gracias por todo y, bueno, quédate un poco en línea que te vamos a pedir algo ahora después de cerrar. Bueno, gracias, Ezequiel, nos vemos, nos despedimos. Dale. Chicos, un abrazo grande, siempre para mí un placer estar en contacto con ustedes. Para si alguien quiere contactarme por redes sociales, recuerden que en Twitter me encuentran como @cita con Ezequiel. Cita con Ezequiel. ¿En el Facebook también? En Facebook como Ezequiel López Peralta. Ahí tengo varias cuentas para que me sigan. Bien, mi nombre es Ezequiel López Peralta. ¿Cómo? ¿Cómo la pasaste? Bien, muy bien. Mira, primero estar en contacto con estudiantes me encanta. Yo acá soy docente. Segundo, que sea gente de mi universidad, bueno, obviamente hasta me emociona. Y después, bueno, hablar de este tema, ya se dan cuenta que podría estar hasta pasado mañana. Me la pasé muy bien, realmente. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos en la Caja Negra. Síganos en Facebook, estamos abriendo las distintas universidades de Argentina, así que bueno, estamos ahí generando una unión y queremos que nos aporten con ideas, con comentarios, con todo. Hasta el próximo programa. Chau. Yo.
Soy un rapero, rapear es lo que quiero, sí. De un barrio pero sin dinero y de por ahí. No soy primero, ni segundo, ni tercero aquí. El pueblo entero está primero y luego me importa un maní. Soy un rapero, informar es lo que debo, sí. Como un reportero, pero del guero vine a comunicar la verdad que no sale en la caja negra que miente y engaña yo.